Bien, todas las palabras que hemos recibido en estos dos espacios no tienen como intención condenarnos. Tampoco tienen como intención ahora poder señalar los errores de los hermanos responsables. La intención de estas palabras es que nosotros podamos rectificar, podamos arrepentirnos y podamos ganar una visión mucho más amplia de lo que significa pastorear. Una visión mucho más amplia de lo que significa cuidar hermanos, apacentar la iglesia, cuidar la iglesia. Sin embargo, sí siento que de alguna forma en el pasado nosotros le tuvimos miedo a la palabra liderazgo. Y yo creo que muy sabiamente el hermano Watchman Nee, el hermano Winnie Lee y el hermano Don cuidaron nuestro corazón. Porque ellos transmitieron muchas palabras de equilibrio para que no fuésemos orgullosos y para que no fuésemos impositivos sobre los hermanos. Y estas palabras nos equilibraron a no ser orgullosos, a no ser impositivos sobre los hermanos. Sin embargo, en algún momento perdimos este asunto de lo que representa el liderazgo y simplemente nos quedamos escondidos. Y por esa razón, esta otra parte, que es la tercera parte, vamos a hablar de liderazgo. Liderazgo. La palabra liderazgo define una influencia que se ejerce sobre las personas. Voy a repetir. Liderazgo es una influencia que se ejerce sobre las personas y que permite incentivarlas para que trabajen en forma entusiasta por un objetivo común. Quien ejerce liderazgo se conoce como líder. Yo espero que cuando salgamos de acá, más que el título, nosotros ganemos mucho la función. Y haya mucha claridad respecto a qué es lo que el Señor espera en este tiempo de nosotros. El liderazgo es la función que ocupa una persona que se distingue del resto. Importante. Y es capaz de tomar decisiones. Repito, el liderazgo es la función que ocupa una persona que se distingue del resto y es capaz de tomar decisiones acertadas por el grupo, equipo u organización que precede, inspirando al resto de los que participan de ese grupo a alcanzar una meta común. Por supuesto, la forma como se ejerce el liderazgo determinará los resultados. ¿Sigue? 10 cualidades necesitamos examinar en una persona que ejerce liderazgo. Quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes son líderes? ¿Quiénes son líderes? ¿Cómo ustedes no son líderes y están al frente de las iglesias? ¿A quién van a ver los hermanos? Yo sé que en el pasado, esa palabra chocó mucho. Y usted no va a llegar a su localidad para que lo llamen mi líder. No vamos a hacer eso. Pero usted debe estar claro que si la posición que ocupa es delante de otros hermanos, indiscutiblemente, inevitablemente, usted es un líder. Aleluya. 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 Cuando el liderazgo no está definido, no está claro, no hay criterio en la toma de decisiones, no hay criterio en las orientaciones. Señor Jesús, se espera que quien está al frente
tenga algunas cualidades. Primera cualidad, visión. Visión. Los hermanos que están al frente, que están sirviendo, los hermanos responsables, los hermanos de servicio, deben tener visión espiritual. Tener visión espiritual va más allá de simplemente comprender. Comprender es una cosa, visión es otra cosa diferente. Usted puede comprender, pero tener un conflicto en su interior si hacer o no hacer. A ver, Josué y Caleb fueron junto con otros 10 espías. ¿Sí? ¿Todos comprendían la misión? ¿Comprendían? Sí. Comprendían, sí. Ahora, los 10 asumieron el encargo con visión. Para los 10 era un problema. Para 2 era una oportunidad. Nos los comeremos como pan. Moisés recibió un encargo y ese encargo pesó sobre sus hombros por espacio de 80 años. Primero él fue entrenado, él fue perfeccionado. Pero una vez que él fue comisionado, que fue enviado, pasaron 80 años. Y yo quiero decirle algo. Dios no cuenta con el pueblo. No. Dios cuenta con los líderes. Déjenme explicarle por qué. ¿Cómo era el pueblo de Israel? Descríbalo. Rebelde. Hicieron el becerro de oro. ¿Sí o no? Criticaron, murmuraron, se rebelaron. ¿Cómo un pueblo así podía entrar en Canaán? Depende del líder. Dios sabía que ese pueblo estaba en esa condición. Sin embargo, Dios sabía también que Moisés podía llevarlos adelante. Por eso Moisés debía tener visión. Y dependiendo de Moisés, la comisión sería cumplida. Los hermanos de Éfeso siempre fueron complicados, su doctrina, su conocimiento, pero de alguna forma Juan consiguió hacerlos reaccionar y llevarlos a servir. La visión cautiva, la visión te atrapa, la visión te lleva adelante. Señor Jesús, Señor Jesús, ¿no era suficiente tener una derrota para pensar en desistir? Ese no fue el pensamiento de Josué. Josué sabía que había recibido una comisión. Y pasando 110 años, su comisión estaba viva. Él todavía estaba intacto, al punto de que él pudo decir esa famosa expresión: los demás, no sé, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es visión. Pablo fue cautivado por una visión. Si Pablo se hubiese decepcionado cuando lo apedrearon, cuando naufragó, cuando lo pasaron por vara, cuando le tocó naufragio, cuando estuvo en el bosque, cuando lo iban matando, cuando lo traicionaron, entonces Pablo no hubiese podido llevar nada adelante. Un líder debe tener visión. Segunda característica de un líder. Un líder debe tener la capacidad de tomar decisiones. Aprovecho para decirles algo. Los líderes deben ser hermanos de oración. No sé qué servicios tengas tú y estás aquí de alguna forma sirviendo. Los líderes deben ser hermanos de oración, hermanos responsables, hermanos de servicio. Muchos hermanos esperan de ti que seas un hermano de oración. Un hermano de oración
puede tomar las mejores decisiones. Lo peor que le puede pasar a un pueblo o a la iglesia es tener hermanos que nunca deciden. Todo queda en una indeterminación. Nunca se hace nada, nunca se completa nada, nunca se termina nada, porque los hermanos no están de acuerdo. Nunca se emprende nada, porque no hay una decisión. Se espera de un líder la toma de decisiones. Voy nuevamente a chocar con el concepto. Yo sé que en el pasado se nos enseñó y fuimos muy radicales en atacar esta palabra líder. Pero necesitamos ahora entenderla, ¿verdad? Dentro de la perspectiva en la cual el Señor nos está mostrando. No estamos aquí creyéndonos más que nadie, pero estamos aquí para ser aquellos que los hermanos ven y siguen. ¿Me entienden? Aleluya. Amén. Por un lado, somos igual que el resto de los hermanos. Sí, porque no tenemos privilegio. Pero por otro lado, estamos en la delantera de los hermanos. Los hermanos esperan nuestras decisiones para reaccionar. Señor Jesús, yo me imagino a Josué tomando las decisiones en cuanto a Jericó. Aleluya. Hermano, Jericó era la ciudad fortificada. Era la ciudad fortificada, pero Josué había orado. ¿Cuál era la instrucción que Dios había dado? ¿Cuál era? Aleluya. ¿Cuál era la instrucción respecto a Jericó? Dar 7 vueltas. ¿Y usted hubiese decidido eso? Yo creo que usted se hubiese parado, fuera hecho más lógico. Josué estaba seguro que él estaba tomando una decisión, porque Dios le había hablado. Él no tenía dudas. Ese era el camino. Y Josué, sin titubear, guió a los hermanos a sitiar la ciudad, a dar 7 vueltas y a tocar la trompeta. ¿Y qué pasó? Hubiese sido igual si Josué no decide, si no espera que alguien decida. No, un líder debe tomar decisiones. Y aquí nosotros estamos fallando, porque nos hemos escondido tanto que desorientamos a los hermanos. Hay que tomar decisiones. Gedeón estaba con 300, los amalecitas eran como langostas, era muchísimo el número. Y la instrucción que había recibido de parte de Dios era simplemente quebrar el cántaro con la tea encendida y tocar la trompeta. ¿Qué es eso, hermano? Contra un ejército innumerable y armado. Es una locura. ¿A quién le correspondía tomar la decisión? ¿A quién? A Gedeón en este caso. Era Gedeón. Ahora, ¿qué pasa si Gedeón no decide? ¿Cuáles hubiesen sido las consecuencias? Los 300 mueren. Era la decisión de Gedeón. 2 cualidades de un líder: visión y capacidad de tomar decisiones. No significa que todas las decisiones que tomemos sean acertadas. Voy a explicar bien esto. Usted debe orar, porque una vez que usted toma decisiones, usted asume las consecuencias. Un líder decide y se para y asume las consecuencias. No empieza a echar culpa sobre otra persona. Sabe que decidió. Por eso un líder debe ser un hermano de oración. Sus decisiones deben estar en el Espíritu. Sus decisiones deben salir del lugar santísimo. Pero debe tomar decisiones. Un líder debe tener humildad. No creerse mejor que los demás. No buscar privilegio. Señor Jesús, un líder sabe
gestionar los cambios. ¿Qué es gestionar cambios? A Pablo se le dio una revelación que era totalmente nueva y que por lo tanto nadie lo entendía. A Pablo se le entregó en las manos el nuevo pacto. ¿Quién va a entenderlo? La economía divina del Nuevo Testamento fue entregada en sus manos. Con razón Pedro dijo, hay cosas difíciles de entender, las cuales los necios, los indoctos tuercen. Pero escúchenlo. ¿Cómo haría Pablo en un conflicto entre el antiguo pacto y el nuevo pacto? Aleluya. Si usted fuera Pablo, ¿qué haría? Un líder sabe gestionar cambios. Un líder también se espera que tenga empatía. ¿Qué es empatía? Es saber colocarse, es la capacidad de colocarse en los zapatos de otro. Es muy fácil hablar cuando usted no pasa por la situación. Es diferente cuando usted se pone en los zapatos de otra persona. Un líder se pone en los zapatos de otro. Es muy fácil simplemente apuntar en una dirección. Mirar en la otra dirección es más difícil. Por eso, no podremos entender a las personas, no podremos tener puntos de coincidencia si siempre apuntamos hacia una dirección. Un líder conoce las necesidades, por eso tiene empatía. Señor Jesús. Punto 6. Un líder tiene credibilidad. ¿Qué es credibilidad? Es la confianza que los hermanos tienen en el que lidera sobre ellos. Los hermanos creen que si los que van en la delantera lo dijeron, es cierto. Y asumen que si los que están en la delantera dijeron que iba a ser así, va a ser así. Es por eso, hermano, que cuando el tiempo pasa y usted no ejerce un buen liderazgo, los hermanos dudan. Y esta duda no beneficia a nadie, ni a los hermanos, ni a usted. Tener credibilidad es un asunto que se construye. ¿Cómo los hermanos tienen credibilidad? Sus palabras no pueden caer en tierra. Sus palabras no pueden caer en tierra. Usted necesita presentar hechos concretos, presentar resultados en lo que está haciendo. Entonces los hermanos tienen credibilidad. Los hermanos pueden decir, tal hermano lo dijo, es confiable lo que dijo. Tal hermano determinó que va a ser así, vamos a hacerlo de esta forma. Cuando un líder pierde la credibilidad, es como ovejas. Imaginémonos que un pastor intenta sacar a las ovejas de un redil, ¿sí? Y las ovejas no quieren salir. ¿Sí? Normalmente las ovejas oyen la voz y lo siguen. Pero imaginémonos que no quieran salir. Imagínense al pastor tratando de empujar a las ovejas y las ovejas dan la vuelta y se vuelven a meter. No creen. Cuando hay credibilidad, los hermanos acompañan. Cuando hay credibilidad, los hermanos siguen. Esto también tiene otra vertiente. Ustedes necesitan transparencia. Permítanme decirle algo duro en esta tarde. Aprendan a pedir perdón. Cuando se equivoquen, hermanos responsables, hermanos de servicio, aprendan a reconocer su falla, a pedirle perdón a los hermanos, a decirle, hermano, emprendimos esto y nos equivocamos, pedimos perdón delante de ustedes. Porque eso le da credibilidad. Perder la credibilidad para nosotros es terrible, hermano. Significa que no habrá reacción en nada de lo que impulsemos. Los hermanos no nos acompañarán.
Convicción personal. Antes de emprender algo, usted interiormente está convencido. Usted no puede convencer a otra persona de algo de lo cual usted no está convencido. Cualquier práctica, cualquier camino, cualquier decisión, usted necesita estar convencido interiormente. No haga nada por inercia. Un hermano que está en la delantera debe tener convicción. Avanzamos porque interiormente tenemos convicción. En nuestra oración tenemos convicción. En nuestra comunión con Dios tenemos convicción. A lo mejor no entendamos todo, pero interiormente yo tengo paz. Tengo una gran convicción. Responsabilidad. Esta palabra remárquela porque nos está faltando. Cumple lo que le corresponde en el tiempo que corresponde. No culpa a los demás. Qué fácil es ver a los hermanos echándose la culpa uno al otro. Un líder no es así. Un líder asume lo que le corresponde. Punto 9. Capacidad de gestionar la delegación de tareas y no solamente esto, sino dar seguimiento. Pongo un ejemplo. ¿Qué había que hacer para construir el tabernáculo? A ver, ayúdenme. Había que buscar los materiales. ¿Cuáles? Madera, telas, metales preciosos, plata, oro, bronce. Ajá, ¿y después? Ajá. ¿Moisés podía hacer el tabernáculo? Él tenía la capacidad para dirigir. ¿Sí? Esto es un líder. Él podía dirigir la construcción del tabernáculo. Ahora, ¿lo hacía él mismo? Pero Moisés era responsable si las telas no eran adecuadas. ¿De quién era la responsabilidad? Moisés era responsable de si los metales no eran adecuados. Moisés era responsable de si lo que tenía en la mano era o no era adecuado. Y Moisés era responsable de si las columnas se hacían correctamente, si las tablas tenían las medidas correctas. ¿Lo hizo Moisés? Directamente no. Pero al final se dice el tabernáculo de Moisés. No lo hizo Moisés, pero él era el líder. Un líder tiene la capacidad de delegar las tareas. Si usted delega en las personas inadecuadas, no hay resultado. Por eso un líder sabe qué hermano tiene una capacidad y hasta qué capacidad tiene ese hermano y hasta dónde podemos usar a ese hermano. Aleluya. Aleluya. Resultado, todos sirven. Resultado, todos son edificados. Resultado, todos participan. Pero, cada uno en la función que le corresponde. Un líder debe tener la capacidad no solo de delegar tareas, dar seguimiento. Señor Jesús, una vez que Moisés llamó a Irán, una vez que le dio a las mujeres para lo de las telas, una vez que tomó a Coré y que tomó a todos, Moisés entonces no se sentó a ver si todos terminaban. Moisés estaba pendiente. Cómo iba cada detalle. Cómo cada cosa iba siendo hecha. Cómo todo iba siendo esculpido. Cómo las tareas iban siendo cumplidas. Cómo la madera iba siendo cortada. El resultado final, el tabernáculo. ¿Cómo aplicamos esto a la iglesia? Señor Jesús. Juan, ¿cómo aplicamos esto a la iglesia? Por favor. Ajá. Y a mí me colocan como supervisor, por ejemplo. Cualquier cosa puede estar pasando, pero yo no me doy cuenta de eso. Pero a mí deben llamarme la atención, como en el caso de Moisés. Correcto.
Amén. Aleluya. Un líder entonces tiene la capacidad de gestionar la delegación de tareas. Señor Jesús. Señor Jesús. Señor Jesús. Si fuéramos a construir nosotros y tenemos un terreno, ¿verdad? Y vamos a construir nuestro auditorio para 5,000 personas. ¿Sí? Amén. Ahora yo voy a llamar a nuestro hermano. ¿Tú puedes hacerlo? ¿Pero por qué él no puede? Porque él tiene una capacidad y una función y esa no es su función. No significa que él sea más importante o menos importante, es igual de importante, pero él tiene una tarea y otros hermanos tienen otra tarea. Ahora yo levanto a Jairo. Jairo, levántate. ¿Podemos hacer un auditorio para 5,000 personas? Sí. ¿Por qué puedo delegar a Jairo? Porque él es ingeniero civil. Hay una capacidad. Habrán cosas que el hermano no puede hacer y él puede hacerlas. Pero hay cosas que el hermano puede hacer que tú no puedes. Vean, entre nosotros, ustedes no se imaginan el potencial que hay en nuestro medio. Nuestro problema es de gestión. No sabemos a quién usar, cuándo usar, ni cómo usar. Yo soy un poco inquieto con las computadoras, porque de hecho yo soy programador de computadora. Y en el pasado, yo me rompía la cabeza con las partes gráficas. PowerPoint, me gusta más Excel y otra cosa, pero PowerPoint, video, yo me dejé de tontería. Los jóvenes saben el doble de lo que yo sé de paquetes gráficos. ¿Me voy a mortificar la vida? Hermano, lo que yo tardo una semana en hacer, tengo jóvenes que lo hacen en 2 horas. Y mucho mejor de lo que yo lo hago. ¿Qué tengo que hacer? Yo puedo sentarme en un computador, perder una semana de tiempo, darle, y a lo mejor el trabajo que termine no sale igual. Ellos pueden hacerlo mejor, porque ellos están capacitados para hacer eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Gestionar. ¿Cuántos hermanos comieron aquí hoy? ¿Comieron con la comida de la actividad? 26 hermanos. Ajá. Hago una pregunta. ¿Estuvo mala la comida? No. Ok, quiero decirle, nosotros hemos llegado a cocinar para 1,300 personas. Hermano, pregunten quién tiene la capacidad de cocinar para 1,300 personas. Ahora, yo le hago una pregunta. Yo cocino, pero sé que hay hermanos, y mi esposa sabe que yo no cocino, se me quema el agua. Pero, hay hermanos que si yo les doy una llamada telefónica, en 2 horas me preparan un menú para 1,300, 1,500, para 2,000 personas, y en 3 horas me dan los costos. Hay hermanos que los tenemos en eso. ¿Me voy a quebrar yo la cabeza inventando a ver qué cocino? ¿Qué hago? Delego. A duras penas, yo aprendí a charraquear el 4. Y bueno, medio charrasqueo algunas notas. Me voy a quebrar la cabeza tratando de cantar y de sacar yo los signos. Hermano, hay un ministerio para esto. ¿Qué quiero mostrarle? Que tenemos hermanos responsables que quieren hacer todo. Quiero contarles algo. En la penúltima conferencia, esto sucedió de manera real. Esto que voy a contarlo sucedió de manera real. Un hermano responsable de determinada localidad, lo llamamos 4 veces por el listado de conferencia. Su Sujei estaba ya molesta, en serio, molesta.
Hermano, es que no sé cómo es que se adjunta el archivo, no sé qué cosa. Ajá. Pero hermano, es que no sé cómo, no sé qué cosa. Hermano, tenemos niños de 4 años que ya te pasan un email, que te adjuntan, que hacen todo eso. ¿Por qué quebrarse la cabeza? ¡Delega! La 4ª vez, el hermano envió el archivo. El archivo llegó. Pasamos el listado de conferencias. 2 días después, nos llama una hermana. Hermano, ustedes sacaron a los hermanos de X localidad. Dije, no, hermano, nosotros no hemos sacado a nadie. El listado que usted, hermano, eso es un error, ese listado no era. Digo, cónchale, hermana, los listados los pasan ustedes, no nosotros. Ustedes son los que dicen quiénes vienen. Bueno, eso hubo un rollo. Esa modificación hizo que nosotros como conferencia tuviésemos que buscar autobuses para la ruta de Barquisimeto que no estaba presupuestada. Nos hizo un incremento. Ese error hizo que nosotros tuviésemos un déficit. Al final, el hermano se presentó y dijo, hermano, perdonen, este listado también está equivocado. Permítame eliminar. Eso causó un daño en la conferencia de casi 500,000 bolívares fuertes. Sí. Qué fácil es agarrar a un joven, hermano, que en 30 minutos te pasa el listado. Te lo transcribe en Excel, te lo depura, lo ordena por orden alfabético, resalta los títulos, te marca un cuadro, ¡fuap! Y lo envía. Gestión. Yo tengo temor que muchos hermanos se aferren a la forma antigua. Tengo temor. Y no entiendan que aumentar la capacidad también implica delegación de funciones. Y quiero decirles que muchos hermanos responsables van a tener que aprender a confiar en los jóvenes. Muchos hermanos responsables desconfían de los jóvenes. Creo que llegó el tiempo en que hay que empezar a confiar en los jóvenes. Claro, los jóvenes también deben ser espirituales y aprender a tener sujeción y a saber quién va delante de ellos. Pero necesitamos usar a los jóvenes. Un líder es confiable, inspira seguridad. Se espera de un líder que sus palabras, su presencia, su obrar implique que los hermanos estén tranquilos. Se cuenta en una oportunidad que en un viaje de barco estaba un grupo de personas. Esto fue real. Y se montó un hombre. Y el hombre no dijo nada, simplemente se sentó en un lugar del barco, en una esquina. Y uno de los pasajeros se levantó y expresó estas palabras. Dijo, todos estamos a salvo, estamos seguros. Chapman viaja con nosotros. Robert Cleaver Chapman, R.C. Chapman. Señor Jesús, se espera de un líder que inspire confianza, que inspire seguridad. Ok. Creo que necesitamos revisar nuestras funciones dentro del cuerpo de Cristo. Ok. Nosotros usamos el nombre obrero. La Biblia dice apóstoles. Y nosotros sabemos que apóstol no es una posición, es una función. Se habla de apostolado cuando una persona se mueve en el ámbito extralocal, fuera de la localidad, en una región. Trabaja en un ambiente, en una región determinada, ¿verdad? ¿Qué se espera de un hermano obrero o apóstol? Se espera que sea un hermano de oración y labore en la palabra. Se espera que sea un hermano modelo entre los hermanos. ¿Qué tal si leemos Hechos capítulo 6, versículo 4? Dice, esto fue en el incidente que pasó en Jerusalén y al final esto fue lo que se concluyó. Y nosotros, verso 4, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra.
¿Qué función tienen los apóstoles? Perfeccionamiento y ayuda a las iglesias de su entorno. Perfeccionamiento de los hermanos que sirven. Administración de recursos, bienes o personas. Ese incidente donde vendían las propiedades y eran colocados a los pies de los apóstoles muestra el asunto de la administración. Los apóstoles tenían una administración que correspondía a bienes y personas. Establecimiento, corrección y desincorporación de ancianos. Los apóstoles establecen ancianos en las iglesias. Y cuando hay que remover a un anciano de su función, son los apóstoles a quienes corresponde hacerlo. Los hermanos responsables no nombran hermanos responsables. Es un error, es un mal enfoque. Son los apóstoles quienes levantan ancianos. Y son los mismos apóstoles quienes piden a los hermanos, a los ancianos, que cesen de sus funciones como ancianos. También, bueno, aquí está un pasaje en 1 de Timoteo 5:19, vamos a tomarlo. De Timoteo 5:19. Dice así: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Esto está hablando Pablo para Timoteo, que Timoteo está como enviado, como apóstol en Éfeso. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Asuntos administrativos concernientes a la obra. En nuestro caso, por lo menos, conferencias, cesarea, editora, bucafé, cuando no es un bucafé local, cuando es un bucafé que pasa del ámbito local, implica obra. Y los ítems prácticos concernientes a la obra. Responsabilidad de los apóstoles: recibir, digerir y transmitir los encargos concernientes a la comunión de las iglesias. Quiero detenerme un poquito en esta parte. Vamos a 1 de Juan capítulo 1. Y es bueno que todos los hermanos escuchen esto. Dice así: este Juan, escribiendo, dice en Éfeso, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Qué está hablando Juan en estos 2 versículos? Está hablando de la comunión de la vida. Juan está diciendo, nosotros tuvimos contacto con la vida, la vimos, la palpamos. Pero en el verso 3, él dice lo siguiente: lo que hemos visto y oído. Se refiere a la comunión primera que hablamos. Eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión. ¿Quiénes son vosotros? Son la iglesia. ¿Y quiénes son nosotros? Son los apóstoles. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Yo quiero tomar esto que está acá y quiero darle lo siguiente. Por el año 1950, se trasladó a Brasil nuestro hermano Don, 55. Antes de eso, nuestro hermano Winnie Lee se había trasladado por el encargo a California, a Anaheim. Y de esa experiencia, comenzó en Brasil, en Sao Paulo, una reunión de unos
ciento y tantos, 200 hermanos. Solo en la localidad de Sao Paulo, la mayoría de ellos de habla china. El hermano Don nunca vino para compartir. No fue enviado para compartir. El hermano Don debía dar acompañamiento a la iglesia. Fue enviado un hermano con más capacidad, que era el hermano Samuel Ma. Solo que al final, después de una invitación recibida en una universidad, específicamente en Ribeirão Preto, había un grupo de jóvenes que venían siguiendo la línea de la vida interior y venían leyendo Watchman Nee y buscando literatura de Watchman Nee y se enteraron que el hermano Don venía de esa línea y los hermanos, y ellos invitaron para que compartieran con ellos, y en primer lugar quien iba a ir allá no era el hermano Don, era el hermano Samuel Ma. Pero debido a las ocupaciones del hermano, estaba viajando, le correspondió al hermano Don ir. A partir de esa experiencia, que fue en 1975, si mi mente no falla, el hermano Don no ha parado de hablar. Y esto que estamos viendo en los 3 versículos se cumple de la siguiente forma. Hoy, en todo Brasil, hay un aproximado de 80.000 a 90.000 hermanos. ¿Quién hace esto? ¿Quién hace esto? Esto no es la capacidad de un hombre. A partir de aquí, este ministerio, como está descrito en Primera de Juan 1, del 1 al 3, se extendió no solo a América del Sur, a todos los países de América del Sur, sino a África. Se extendió a Europa. África es un continente inmenso. Y la mayoría de países, salvo los países del norte, que son los islámicos, los más fuertes, pero casi todos los países fueron alcanzados con el evangelio del reino. Le hago una pregunta, ¿quién tiene esta capacidad? ¿Quién tiene esta capacidad? Llegamos a Cuba, estamos en Centroamérica, llegamos a Norteamérica. Este ministerio no ha parado. Y yo particularmente lo comparo con lo siguiente. Es como un chorro fluyendo, ¿verdad? Del trono. Y a partir de allí siendo dispensado. Yo le digo algo, hermano, yo me siento privilegiado de estar bajo el chorro. Si alguien quiere estar fuera del chorro, no lo juzgo. Pero yo me siento privilegiado, hermano, de estar bajo este chorro. Durante todos estos años hemos sentido dirección, hemos sentido conducción y hemos sentido a Dios refrescarnos, hablar a nuestras vidas y simplemente fluir dentro de una única comunión. Yo le puedo garantizar algo. Nosotros que estamos sirviendo a las iglesias no estamos inventando la rueda, ni estamos inventando el agua caliente. Somos parte de una comunión. Somos la continuidad de un encargo. Esta tarde yo no estoy aquí inventando nada. Estamos bajo una comunión. Y ustedes disfrutan de esa comunión. Señor Jesús, por eso recibir, digerir y transmitir la comunión. Las iglesias a nivel mundial gozan de armonía y estamos bajo una sola comunión y dirección. Diligenciar de manera práctica el avance de la región en la cual sirve. Un obrero debe saber cuál es su radio de acción. Y en medio de ese radio de acción, cómo ser efectivo para que todo avance. Consolidar y cuidar las iglesias establecidas y levantar nuevas iglesias. Ok, usted podrá decir entonces, hermano, pero la mayoría de esas cosas no es para nosotros. Sí, pero tendría que describirlo de esta forma para poder ir pasando de etapa en etapa. Sigue. Hermanos responsables. Señor Jesús. De un hermano responsable se espera
que sea modelo en la oración y en la labor de la palabra. Es una vergüenza que un hermano responsable llegue a una reunión ministerial y no sepa que se va a compartir. Hermanos, perdón, eso es una vergüenza. Más aún, un hermano responsable tiene una gran responsabilidad encima. Y si no tiene la capacidad, el peso o el tiempo para cumplirla, es mejor dar espacio para que otros hermanos pasen al frente. Un hermano responsable que en la Biblia es descrito como ancianos, presbíteros o episcopos. Son dos palabras. Presbútero, ¿verdad?, que habla de anciano, y episcopo, que habla de su función, que es vigilar. Presbítero es el anciano, es lo que él es su persona. Episcopos es lo que él hace, sobrever. Se espera que él apaciente la grey de Dios. Vamos a tomar primero de Pedro capítulo 5. Pedro era un apóstol, pero en este caso, mientras Pedro estaba en Macedonia, él era también un anciano. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Aleluya. Un anciano debe apacentar. ¿Qué es apacentar? Un anciano debe atender la necesidad. Debe visitar los hogares. Debe conocer a los hermanos. Si un anciano no visita, no es anciano. Tiene el nombre, el título, pero no es anciano. No es anciano. Los ancianos tienen la función de administrar los asuntos locales. Si falta un bombillo, ¿de quién es la responsabilidad? De los ancianos. Los ancianos lo delegan, pero usted tiene que estar pendiente. Dinero, personas, servicios. No es posible que haya un hermano enfermo y nadie sepa. ¿Por qué pasa que hay un hermano enfermo en la iglesia y nadie se enteró? Porque los ancianos no cumplen su función. Si hay buenos sectores, si hay buenos GFCM, inmediatamente los hermanos sabrán que hay un enfermo. Inmediatamente sabrán que hay una dificultad y también sabrán cómo atenderla. Es una vergüenza que los ancianos no conozcan el estado de las ovejas. Señor Jesús, como episcopo debemos velar por las necesidades de la iglesia, enfermos, suplir suministro, atender familia, atender hermanos. Cuando un hermano tiene un problema, ¿a quién va a ir? Se espera que los ancianos tengan tiempo para atender a los hermanos. Si un hermano tiene una necesidad, ¿a dónde va a ir? Porque esos son sus pastores. Esos son sus pastores. Se espera que tengan tiempo de atenderlo. Un anciano también aprende a tratar asuntos pecaminosos entre hermanos. Señor Jesús, cuando se presenta una situación, y aquí quiero hablarle a todos los hermanos que sirven, tengan confianza, que los hermanos que están al frente sabrán tomar la mejor decisión, la más acertada, la más adecuada, la más equilibrada, llena de vida y de justicia.
Así que no demos pie a murmuraciones por un hecho que pasó. Si sucedió un asunto, aprendamos a dejarlo en manos de quien corresponde atender el asunto. Recibir, digerir y transmitir los encargos concernientes a la comunión de los apóstoles para el avance unánime de las iglesias locales. En la lámina pasada nosotros vimos que los apóstoles tenían la responsabilidad de pegarse a la comunión. ¿Y los ancianos? Se pegan a la comunión de los apóstoles. Predicación del evangelio y cuidado de los nuevos. Un anciano debe tener hábito de predicar el evangelio y de cuidar casas. También un anciano debe aprender a delegar servicios y asuntos prácticos para atender lo espiritual. Los hermanos de servicio son los apoyos de los hermanos responsables. Y los hermanos de servicio deben prestar ayuda para que los hermanos responsables se dediquen a la oración, a la labor de la palabra y a cuidar, a visitar hermanos. Por eso la mayoría de cosas prácticas sale de la mano de los hermanos responsables. ¿Y en dónde caen? En los hermanos de servicio. ¿Pueden estar los hermanos responsables de pie? Todos los hermanos responsables. Ok, el resto de los hermanos vamos a orar por ellos. Ya voy a continuar con la otra parte. Vamos a orar por sus hermanos responsables. Vamos a orar por sus ancianos. Póngase de pie usted también. Señor, nosotros oramos que tú bendigas a estos hombres que has puesto delante de nosotros para guiarnos, para cuidarnos. Nosotros hemos perdonado sus fallas, sus errores. No queremos juzgarlos más, ni mirar en qué se equivocaron. Nosotros simplemente queremos avanzar junto con ellos, creyendo que ellos son confiables, que tú has hablado al corazón de ellos y que ellos tienen una vida espiritual para guiarnos a nosotros. Despierta en los hermanos responsables una fuerza para orar, para ayunar, para tomar tu palabra, para guiar la iglesia. Señor, lleva a los hermanos responsables a derramarse delante de ti por el bien de la iglesia, para avanzar juntos. Bendecimos a nuestros hermanos responsables. Señor, tú los has puesto, tú los has delegado, has dado una responsabilidad delante de ellos. Pedimos que los guardes, que los cuides, que los bendigas. Gracias por haberlos puesto. Ellos fueron ungidos, los has puesto en ese lugar para servir junto con nosotros. Ayúdanos, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermano. ¿Podemos avanzar? Ajá. Hermanos de servicio, en la Biblia son llamados diáconos y son llamadas diaconisas. La palabra diaconisa está en la Biblia. Nosotros, por un lado, queremos disculparnos con las hermanas porque sentimos que en el pasado nos distanciamos un poco de ustedes. Queremos que ustedes nos disculpen, queremos que nos perdonen, pero de aquí en adelante queremos que nos acompañen. Y queremos que cuando esta reunión termine, todas ustedes, amadas hermanas, estén más cerca de nosotros en el encargo que tenemos. Entiendan que todos estos hombres que están aquí fueron llamados por Dios y este encargo pesa mucho y ustedes necesitan acompañarnos en lo que estamos haciendo. Diáconos y diaconisas. Vamos a empezar por los diáconos, las funciones. Ser modelos en la oración y en la palabra como Esteban. Servir de apoyo práctico a los hermanos responsables. Hay muchas tareas, yo puse aquí una como ejemplo: depósitos bancarios, pago de servicios, servir a las mesas, tantas cosas que hay que hacer. Los hermanos, diáconos y diaconisas se encargan. La parte de limpieza y orden.
He visto amadas hermanas que se esmeran en un servicio y créanme, Dios bendice su servicio. Israel contó una experiencia que nos puso a reflexionar en Caracas. Un grupo cristiano lo invitó a predicar. Israel fue. Como la reunión era a las 6, Israel llegó a las 5. Y a esa hora había un grupo de mujeres de rodillas orando. Y cuando esas mujeres se levantaron, ¿sabe qué hicieron? Tomaron aceite en sus manos. Escuche bien lo que voy a decir. Tomaron aceite en sus manos y pasaron silla por silla, orando por cada invitado, orando por cada hermano. A lo mejor usted diga en este momento, hermano, pero eso es religioso. Yo no quiero ver el aspecto religioso. Yo quiero ver el corazón que tenían esas mujeres para que esas sillas estuvieran llenas. No era poner una silla, era orar por el que se iba a sentar allí. No sé por qué nos ha costado tanto, hermanos, tener un servicio de ujiere. Cuando nosotros hablamos del pastoreo, hablamos de que hay necesidades. Y una persona que llega a nuestro medio, ¿cómo se siente? Ella quizás conozca a un hermano, no se siente muy en confianza, desorientada. Qué hermoso, hermano, que un rostro amable le brinde una sonrisa y le diga, bienvenido, bienvenida, pase adelante, aquí hay una silla para usted, venga y siéntese, le vamos a facilitar un himnario, trajo Biblia, le vamos a conseguir una Biblia. Señor Jesús, necesitamos aprender, hermano. Los diáconos, diaconisas disponibilizan el sonido, preparan los asuntos de música. Algunas localidades necesitan servicios de parqueo. Cabudare lo necesita. Por eso delegamos un servicio que es parqueo, porque estamos en una zona residencial y a veces los carros estorban la salida de otros garajes y hay que moverlos. Entonces hay hermanos que tienen un servicio de parqueo. Apoyo a los que comparten. Este servicio solamente de traer un vaso de agua ya tiene importancia. Mantenimiento, asuntos de pintura, iluminación, atención de niños. La atención de niños tiene dos asuntos. Primero, darles un espacio a ellos para que sean edificados, pero por otro lado, que ellos que no están identificados con nuestra reunión de adultos, también no perturben la reunión. Esto es un servicio importante. Labor de apacentamiento y cuidado de los grupos familiares, de cuidado y multiplicación. Todos ustedes, escúchenme bien todos ustedes deben tener por lo menos un grupo familiar. Hermanos, digan amén. Todos ustedes deben tener un grupo familiar. Vean, si cada uno de nosotros cuidara dos familias, ¿cuántos hermanos hay acá hoy? ¿Qué pasaría si cada uno cuida dos familias? Juan, seríamos 510 hermanos. Por el simple hecho de que cada hermano puede cuidar a dos familias. Señor Jesús, coordinar junto con los hermanos responsables lo concerniente al avance de la iglesia. Cada iglesia local, además de sus encargos extralocales, tiene metas locales, tiene encargos locales. Los hermanos diáconos y diaconisas son cruciales para que estas metas se cumplan. Apoyo al servicio de literatura, bucafé, carpas móviles, todo el servicio de la iglesia. Y una parte muy importante que voy a hablar para las hermanas. ¿Pasa? Esta última parte es más para diaconisas. Continuación. Hay una parte en la cual estamos fallando, y es esto.
consejería para hermanas más jóvenes. Vamos a tomar Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. ¿Podemos leer verso 2? Dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Verso 3. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino. ¿Qué más? Interesante esa expresión. Escuche bien. Maestras del bien. Ve esta expresión otra vez. Maestras del bien. Hermanas que están casadas, hermanas que tienen años en la vida de la iglesia, necesitan ayudar a las hermanas más jóvenes. Verso 4. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Que tengamos hermanas virtuosas, que puedan tomar a las jóvenes y orientarla, orar con ella, ayudarla, dar consejos sanos. Las hermanas tienen dos grandes habilidades: contactar otras mujeres, y también tienen la capacidad práctica de producir dinero. Hay algo en lo cual no la superamos, amadas hermanas. Es en la forma de relacionarse. Qué fácil una mujer hace una amiga. ¿O no? ¿O no? En la cola de un banco, en una panadería, en la calle, en un taxi. Es una habilidad que tienen ustedes. Hermana, usen esa habilidad para predicar el evangelio. Usen esa habilidad para ganar a otras mujeres. Quiero decirle algo. Empresas grandes como Ebel, como Ésica, como Avon, no usan hombres. ¿No se ha dado cuenta? No usan hombres, usan mujeres. Y quiero tomar aquí un pasaje que está en Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Versos 2 y 3. Dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, déjeme decir lo siguiente, en la iglesia también oramos porque los hermanos se sanen y por la liberación de los hermanos cuando están oprimidos. Pero está hablando de mujeres y dice lo siguiente: María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Chuza. ¿Y quién era Chuza? Era el intendente de Herodes. Y Susana, y otras muchas que le servían. Otra vez lea esa palabra. Amadas hermanas, ¿a qué se refiere eso? Explíquenme ese pasaje. Dice que le servían de sus bienes. ¿A qué se refiere eso? Eso significa
que tenían la capacidad de producir dinero y apoyar el avance del evangelio. Yo veo que es muy fácil para las hermanas emprender algo. Ellas se proponen cosas y lo logran. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Yo recuerdo que mi suegra era incansable, la mamá de Lefia. Lefia estaba pariendo y en la clínica estaba vendiendo sábanas. Incansable. Ella arregló el baño, hizo otras cosas. Hermana, ustedes tienen una habilidad inmensa. Amadas hermanas, úsenla. Usen la habilidad que tienen. Lo que Dios les ha dado. Úsenlo. También las hermanas, cuando asumen una labor, hermano, llegan a ser fieles en extremo. Cuando Pablo escribió en Romanos capítulo 16, yo creo que Pablo lamentó que Dios no le hubiese dado permiso de establecer algunas de ellas como anciano. Y tristemente la Biblia no nos da el permiso de establecer ancianas. Pero hermano, ¿cuánta referencia a mujeres en Romanos 16? Os recomiendo a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Verso 6. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Verso 12. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Y cuando habló de Bodia y Sintique, dijo mis compañeras. Ellas son peleoncitas, pero son mis compañeras. Señor Jesús. Quiero decir con esto, hermano, que esta reunión debe marcar algo en nuestra vida de iglesia y en nuestras mentes. Amados hermanos responsables, hay que incluir a las hermanas. Hay que incluir a las hermanas. Amadas hermanas, péguense con estos hermanos que sirven. Péguense a ellos. Busquen su servicio. Hermanos, la vida de la iglesia necesita en este momento un enfoque bien práctico. Y las hermanas son un punto de ayuda para nosotros.
Y creo que